Solo te pido, Señor, que a través de tu palabra abres a nuestros corazones, a nuestra vida. A través de tu palabra, Señor, reafirmes todas las promesas que tienes para nosotros y podamos recordar lo que has hecho y estar firme esperando en lo que harás. Señor, deseamos menos ansiedad y más confianza. Háblanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos, hermanas, que nos acompañan en esta mañana. ¡Qué bendición! Hemos tomado durante el año el tema de Dios elige, Dios promete y Dios se compromete. Y hemos estado repasando cómo Dios eligió siervos, siervas para cumplir su propósito desde el Génesis. Es nuestro deseo que al finalizar el año podamos completar ese Antiguo Testamento donde hemos estado leyendo diferentes historias para motivarlos a ustedes en su semana, leer y seguir profundizando en la palabra del Señor. Vivimos en tiempos de retos, vivimos en tiempos donde verdaderamente son críticos y uno extiende, nuestra edad la extiende y sigue extendiendo como si uno siguiera viviendo un proceso de juventud o como si uno siguiera siendo joven. Dígame si es cierto o no. ¿Cuánto importa la edad que usted tiene? Y dice, yo estoy nuevo, yo me siento joven, yo me siento vital. ¿Cuántos? Viene, ahí están aplaudiendo unos cuantos siervos de Dios llenos de canas. Como yo. como yo. Yo comparé una foto de principio de pandemia con una 3 años después y digo, wow, lo que hacen 3 años. Es impresionante, es la realidad. Pero uno sigue pensando en que uno es joven y de momento me doy cuenta que niños que nacieron en el 2000, alguien que para mí nació en el 2000 es como que, wow, súper niño, pero la realidad es que ya tiene 22 años. Digo, ok, sigo despegándome de mi fecha de nacimiento. Yo admiro a esas personas como cuando mi abuelita me hablaba y me decía lo que pasó en el 1914, lo que pasó en el 1930 y las crisis que pasaron nuestros abuelos o tatarabuelos para algunos de ustedes, cómo pudieron sobrevivir. Pero uno desde nuestro hogar, desde nuestro contexto, uno vivía en la prosperidad que nuestro Puerto Rico logró alcanzar, pero escuchar a nuestros abuelos que si zapatos o no zapatos, que si tenían, que si buscaban el agua al río o no buscaban el agua al río, pero uno ver a nuestros familiares tan fieles al Señor y ellos lo vivieron. Pensé, pues ellos pasaron todo el trabajo y nosotros estamos gozando todo eso. En el momento abrimos los ojos a un mundo tan difícil como el que estamos viviendo. Un mundo que de momento nos azota con un huracán y yo no quisiera tener que regresar a esas cosas, ¿verdad? Pero he sentido tener que hacerlo hoy. Y salir del huracán y cuando salgo del huracán, nunca olvidaré ese enero, una anciana de esta iglesia decirme, pastor, tuve una visión y viene otro tiempo difícil. Y yo me fui en oración y decía, yo no le quiero creer, esa es mi humanidad. Ya acabamos de pasar. Los que trabajaron con nosotros, con esta iglesia en medio del huracán, saben cuánto esta iglesia cuánto trabajamos, cuántos hermanos aquí se esforzaron tanto. Y no, yo no quiero escuchar eso, hay algo de fanatismo. Y de momento nos vemos que por 3 años tenemos una mascarilla puesta y uno dice, wow, ¿habrá algún momento donde esto va a detenerse? Parece que no. ¿Cuál es mi punto? ¿A dónde quiero llegar? Yo quiero felicitar a esa nueva generación que nació en medio de un mundo tan retante. Yo no lo viví, muchachos. Yo no viví tanta crisis. Pero ustedes han nacido y ustedes están aquí creyéndole al Señor. Créalen al Señor. En medio del momento más crítico que el mundo pueda vivir, el Señor es nuestra única solución y yo quiero que usted reciba este aplauso de parte del Señor. Usted está en el lugar correcto. El mundo les está ofreciendo un modernismo que los aparta de Dios. Abran los ojos, muchachos, y escuchen la experiencia de nuestros abuelos, de nuestros padres,
que han vivido tanto y tienen para aconsejarnos. No se dejen engañar por la modalidad del mundo, sino que céntrense en la palabra del Señor, que es viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Menos ansiedad y más confianza. Mientras estaba en mi primer año de universidad en los Estados Unidos, tuve ese privilegio de estar con mi abuela allá. Lo he contado en mi testimonio, no sé si algún día escribirlo. Recuerdo que un compañero me dice, mira, quiero ir a tu casa. No habían celulares, muchachos. No, sí, eso que está sonando, lo pueden apagar, silenciar. No existían. Así que mi amigo me llama a mi casa y me dice, mira, quiero ir a tu casa, vamos a ver MTV o VH1, era lo que veíamos en esa época. No había internet como lo conocemos hoy en día. Pero entre los apartamentos donde vivía mi abuela y entre la urbanización que él vivía había un campo de soccer gigantesco, muy oscuro en la noche. Y él me dice, chico, es que me da miedo en la noche, encuéntrame a mitad de camino. Cuando yo voy a salir de mi casa veo una peluca de una sobrinita, una primita mía, y a mí me da de payaso ponerme la peluca y recibirlo con la peluca a la oscuridad en medio del campo. Hubo un relajo, nos reímos. La cuestión es que de momento en aquella oscuridad viene un auto, él me quita la peluca y me dice, dámela, y él se la pone, y cuando el auto pasa cerca de nosotros, él comenzó a saludar el auto. Solamente lo que hizo fue saludarlo. Varios metros más adelante, aquel auto se detiene y se bajan 4 caballeros bien fuertes y comenzaron a hablar en la lengua americana. Yo no entendí, pero aquello fue una revelación del Espíritu. Corre y sálvate. Yo corrí por aquel campo de soccer que yo podía correr 100 metros, ganarle al mejor, aquí con valla, sin valla. Yo llegué al apartamento de mi abuela, yo abrí el cuarto donde yo voy, cerré con seguro, pero eso no era suficiente para mí. Me metí dentro del closet, cerré el closet, ahí me quedé. Cuídame, Señor, cuídame. Hoy vamos a estudiar una palabra en Primera de Reyes, capítulo 17 en adelante, donde encontramos a un gran profeta que en medio de la amenaza salió corriendo hacia el desierto, se metió en una cueva, huyó de la amenaza que le habían hecho. Primera de Reyes, aunque dice que es de reyes, en realidad profundiza en profetas que Dios escoge para levantar al pueblo y hacerle entender el camino erróneo que toma la humanidad en cada ciclo, en cada temporada, en cada tiempo. Yo sí les soy bien sincero, cuando a mí me dicen los tiempos se ponen peores, yo me he dado cuenta que no, que los tiempos siempre han estado peores. El que no tiene a Cristo en su corazón vive un tiempo de catástrofe, pero el que tiene a Cristo en el corazón vive un tiempo de esperanza en la vida eterna en Cristo Jesús. Hay una gran diferencia. En aquel momento, de la nada, en el capítulo 17 de Primera de Reyes sale un tal Elías. Y al salir ese tal Elías, lo primero que sale es un mandato de Dios en profetizar en aquel pueblo donde lo reinaba Acab junto con su esposa Jezabel, y decirle: vendrá sequía, vendrá escasez. Sequía, escasez significa que no va a haber planta, no va a haber alimento. Los caballos, las vacas van a ir muriendo porque no hay agua. ¿Cómo mantenerlos? Así que en medio de la sequía el pueblo iba a vivir un momento de escasez muy grande. El Señor levanta a este tal Elías. No nos dice mucho, solamente la región de donde viene. No nos habla de quién es el papá o quién no es el papá o algún asunto histórico que no sea. Dios lo eligió, Dios lo comisionó y él aceptó el llamado del Señor. Pero dice el capítulo 17 que en cuanto él pronunció, le dijo: vete al desierto, vete a aquel riachuelo, vete a aquel lugar que yo te voy a proveer lo que necesitas. Allí te daré agua, allí te daré lo que necesitas. Y él salió y obedeció la palabra del Señor. Pero esto se complica muchísimo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Acab llegó a su casa,
le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo ¿qué? Miedo, y huyó para salvar su vida. Yo entiendo a Elías de maravilla, no sé si usted lo entiende también. Fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Dígame si es cierto o no, cuando nos llenamos de temor y de ansiedad, salimos corriendo. Huimos por nuestro bien, por nuestra seguridad, por nuestra vida. Huimos y corremos. Eso no tiene ningún pecado que no sea alguien con 2 dedos de frente que dice, tengo que cuidarme. No lo hizo nada mal. Pero al llegar allí al árbol y sentarse allí, es como preguntarle al Señor: esta tarea que tú me has dado está fuerte. Esta tarea que me has dado y este reto que me has dado me lleva a desear que me muera, porque no le encuentro sentido a la vida, no le encuentro gusto a la vida. Y hoy la predicación número 1 del mundo es cómo encontramos cosas que nos llenen de entretenimiento y de alegría y de paz. Para eso vivimos, para eso nos concentramos. El mundo está entretenido, muy entretenido. Dice el texto, versículo 4 en adelante: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. En medio de nuestras frustraciones, hay mucha gente que ha tocado la puerta de nuestra casa y ha llevado una sopita de salchichón con fideo. Hay otros que han llevado sopita de plátano. Hay otros que han llevado un aguacate, unos guineos manzanos. Pero hay gente de Dios que Dios los utiliza como ángeles y tocan a nuestras puertas y nos llevan provisión para enseñarnos y decirnos: Dios está, levántate. Muchos de nosotros sin saberlo hemos recibido ángeles de Dios en nuestros hogares, Dios hablando. Recuerde, esa persona que le ha mandado ese email o ese texto o ese WhatsApp o le ha mandado por TikTok alguna palabra que alimenta y fortalece, son enviados de Dios. Yo descubrí que cuando siento algo en el corazón, escribo y envío aún sin entender. El Espíritu de Dios usa mucha gente en este lugar para decirte: en tu desierto Dios te da provisión. Dice el texto bíblico: Elías miró a su alrededor, versículo 6, y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Le podía dar una pataleta y decir: no voy a comer más, yo estoy en chismo con Dios, quítame la vida, ya deja esto aquí. Le está dando un consejo y dije: come, porque comas o no comas, tienes que emprender el viaje. Te guste o no te guste, te estoy dando la provisión para que te alimente, pero eso va a ser un hecho, eso va a ser una verdad. Aliméntate bien, amada iglesia. Hay espacios de ansiedad, hay espacios de temores, hay espacios de sentir todo eso como Dios nos creó. Dios nos creó así, con sentimientos, y eso no nos quita
Pero en medio de cómo nos sintamos, el llamado de Dios no va para atrás, sigue hacia adelante. El llamado de Dios se va a cumplir con temor, sin temor, con ansiedad, sin ansiedad, se va a cumplir. Lo que sí va a suceder es que ángeles del Señor te darán la provisión de Dios que necesitas para enfrentar el llamado de Dios. Versículo 8. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo, Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? El miedo nos lleva a huir, a defendernos, a protegernos. Una reacción que Dios nos dio la capacidad para hacerlo. Ningún pecado con eso. El problema es cuando nos lleva a angustia. Cuando el miedo se va duplicando y nos lleva a una angustia continua. Porque sentimos que hay un peligro que es real, no es inventado, no estoy fuera de mi sano juicio, no tengo locura, yo estoy sano emocionalmente. Pero hay un peligro real y hay un Dios diciéndome que yo soy el profeta para enfrentar ese peligro real. Se generan sentimientos de desconfianza que nos impulsa a buscar desiertos o cuevas donde nos escondemos en medio de nuestras depresiones. Ahí se sigue complicando el asunto si nosotros no descansamos en las promesas del Señor. El miedo lleva a ansiedad. La ansiedad nos lleva a inquietud. Hermanos, y si no trabajamos con cada una de ellas, nos puede llevar incluso a un trastorno de ansiedad que necesita ser entonces trabajado con medicamentos. Y quiero hacer una pausa aquí. Todos hemos enfrentado miedos. Todos hemos enfrentado ansiedad. Todos los enfrentamos. Dios está hablando para que el pueblo confíe que en medio de todos Él tiene el poder para transformarlo todo, que en medio del desierto, de la sequía o donde no hay provisión, Dios puede proveer. Su palabra es la verdad, no es el mejor consejo, es el consejo. Pero de usted sentir que no logra manejar sus emociones, es momento de buscar ayuda. Hay alguien que ha experimentado una crisis de miedo, de ansiedad o de temor, y hay alguien que Dios ha empoderado para ayudarlo. Puede llamarse psicólogo, consejero profesional, puede llamarse pastor. Usted grite y diga: necesito ayuda, necesito a alguien que me acompañe. Y si ese experto que Dios ha escogido y le ha dado el don de ciencia le receta medicamento, utilícelo de la manera en que se le recomienda, no un día sí o un día después. Usted crea que Dios está en medio de nuestra vida y utiliza profesionales para llevarnos a la salud mental y a la tranquilidad. Elías comenzó a experimentar las promesas de Dios en su vida. Número uno, Dios fue un Dios que lo mantuvo en cuidado en medio del llamado que Dios le hizo. Dios
le abrió puertas para enfrentar el pecado más grande que vivía aquella sociedad, ponerlo claro, darle la evidencia y hacerlos entender que estaban viviendo una crisis, una escasez por las acciones que el pueblo habían tomado. Acab y Jezabel formaban parte de un plan para mejorar la política exterior de Israel, como lo hizo Salomón. Como le dije la semana pasada, Salomón se casó con la hija de Faraón. ¿Para qué? Para crear vínculos de negocio, para crear fronteras abiertas donde la economía pudiera fluir, donde el pueblo le permitió crear grandes riquezas, construir el templo, construir un palacio. Asimismo también con los fenicios se abrió una vía marítima donde allí hubo gran prosperidad para el pueblo. Aquel matrimonio fue hecho con un gran propósito de buscar prosperidad para el Medio Oriente. Pero algo se le olvidó a nuestros reyes. Había un llamado de Dios que el pueblo no se mezclara. Había un llamado de Dios para los reyes, que sus esposas y su descendencia fueran del pueblo de Dios. Pero por encima de los preceptos de Dios estuvo la razón de un rey de buscar prosperidad fuera de Dios. Y eso hoy nos confronta a cada uno de nosotros. ¿Qué crisis provocamos nosotros mismos cuando Dios ha prometido ser nuestra provisión y nosotros tomamos decisiones fuera de Dios? ¿Qué decisiones hemos tomado que nos han alejado de Dios? No falta un culto, pero estoy bien lejos de Dios. Porque por encima de todo y de mi relación con Dios, busco mi 401k, mi entretenimiento. Por encima de todo busco a ser valorado como el mundo valora. Sí, cuánto dinero genero, o cuál es el último auto, el último modelo. Cuando por encima de Dios y mi relación con Dios estoy buscando que yo ser el Dios de mi vida. Cuando sabemos que Dios tiene unas ordenanzas, por encima de las ordenanzas las ponemos en un plano al lado y le dice: pastor, usted tiene que entender la seguridad de mi familia. Pastor, usted tiene que entender, Dios, tú tienes que entender que son puertas que se abren y que yo las tengo que aprovechar. Son las puertas que se le abrieron al rey Acab. Son las puertas que se le abrieron a Salomón. Y terminaron en ¿qué? En bancarrota. En el momento donde mejor estaba la economía, llegó la sequía. Porque aquel pueblo, ante un mal gobernante, se le olvidó que el Dios del oro es el que hizo los reinos, los cielos, la tierra. Es el Dios de la lluvia. Es el Dios que provee todo lo que necesitamos. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero nos hemos acomodado a las ofertas de los baales de este mundo y nos arrodillamos delante de ellos para buscar los deseos del corazón por encima de lo que Dios nos habla y nos llama. Hermanos y hermanas, Dios nos está llamando. Dios nos está en medio de una sequía diciéndonos: torna tu mirada a Cristo. Él es tu única solución. Hace varios años atrás estuve en el Medio Oriente y estuve acompañando a otras comunidades de fe, y fue una bendición bien grande poder estar allí presentes y tener unas reflexiones bíblicas en los lugares históricos que nos hablan, ¿verdad? Mi primera vez que fui al Medio Oriente, y cuando estuve allí las noches, cuando llegábamos a comer,
me rompió el corazón ver que una gran cantidad de personas, aquello era el vino, que si después de comer el no sé qué, y yo cuando vi aquel movimiento comía y me iba a mi cuarto. Les cayera bien o no les cayera bien, yo decía, aquí hay algo que a mí no me cuadra. En algún momento el Señor me dio la oportunidad de hablar con aquel pastor y con algunos de sus líderes y decirle, mira, yo me preocupo un poco con esto, tengan mucho cuidado en la cuestión del alcohol, de la bebida. Y me responde, me dice, ay, pastor, es que ustedes en Puerto Rico son más conservadores. Y yo, bueno, pues no sé, es que como la palabra me dice, no te embriagues con vino, sino mejor me embriágate con el Espíritu Santo, pues yo me estoy dejando llevar por la palabra, no era que abuela era bien maniática con eso, sino que la palabra lo dice, tengan cuidado, uno no sabe los contextos de la gente. Pero nada, terminé Gigi Ávila, ¿verdad? Con Jordan, pero Gigi Ávila. Entonces, eso está de más. Bueno, pero entonces, llegó una noche que nunca lo olvidaré, en una pizzería en Tel Aviv, que de momento un joven se nos acerca y nos dice, hace poco tiempo me reconcilié con el Señor, y de las primeras cosas que hice fue dejar la bebida, pero ahora los veo a usted y digo, Dios, ¿y para qué la dejé? Y de momento su esposa saca un grito de lamento, comienza a llorar y dice, no, por favor, no, él llegó de la guerra, él llegó con unos traumas, cuando bebe incluso abusa de mí. Yo miré a aquellos líderes y les dije, ahora, sálvate si puedes, yo me voy para mi cuarto, esa es tu responsabilidad. Pero a la medianoche me tocaron la puerta y me dice, pastor, quiero que esté tranquilo, ya resolvimos el asunto. Dije, no sé cómo lo resolvieron, ese no es mi asunto, pero déjame decirte algo. La palabra del Señor dice que hay de aquellos que hacen caer a uno de mis pequeños. La palabra del Señor me dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y si no me conviene, ¿por qué poner a uno de los pequeños en riesgo? Porque no me mantengo en la centralidad del Evangelio. Porque a lo mejor estás pensando que estás dejando de gozar. ¿Gozar qué? La mentira del mundo. No te entretengas con lo que el mundo dice gozo. Mejor vete en ayuno y oración y yo te garantizo algo. Que el poquito pan y la poquita agua te dará la energía para caminar 40 días en el desierto de este mundo. Te dará la fuerza que necesitas. Pero Apocalipsis me dice a mí que llegará un día donde estaremos por una eternidad disfrutando de la vida eterna con Cristo Jesús. Prefiero huirle a ganancias deshonestas, a la mentira, a la hipocresía, porque llegará un día que estaré con el Maestro y Rey de Reyes en el cielo allá. Si piensa que te estás absteniendo, no lo crea, al contrario, estás abriendo un mundo grande en Cristo Jesús. Mundo grande en Jesús. Esa fue la gran crisis que tuvo que hablarles allí Elías y confrontarlo. Porque ¿qué hizo la esposa de Acab? Llevarlos entretenidos a arrodillarse ante Baales, ante mentiras. Juventud, nuestros gobiernos. Yo voy a seguir haciendo la serie de voto íntegro cuando hablábamos de las elecciones. Yo no creo en ninguno de ellos. Yo creo en mi gobernante que se llama Jesucristo. Por eso le doy una sola X bajo la cruz. De ahí para adelante nadie me lo va a comprar. Juventud, iglesia, ancianos. Lo que hoy vemos en libros, en películas, en revistas, en TikTok, dése cuenta, páselo por la palabra del Señor, porque nos están tratando de poner baales en medio de nuestras familias, en medio de nuestras relaciones, están tratando de confundirnos, están tratando de que levantemos imágenes falsas, pero todo eso se pasa, ¿sabes por dónde? Se pasa por aquí, por la palabra del Señor. Si no está aquí, no es ordenanza de Dios, es engaño del enemigo. Abra los ojos espirituales y dígale al Señor, revélame, porque yo no quiero fallarte, yo no quiero perder, yo no quiero.
Elías se enfrentó a 450 Baales. Iglesia, y nosotros le tenemos miedo a un precepto que el mundo quiere engañarnos. No le tengamos miedo a los retos que enfrentamos hoy. ¿Usted sabe lo que sucedió? Que Dios se comprometió a proveerle a Elías lo que necesitaba para cumplir su propósito en su vida. Lo mandó al desierto y allí lo alimentó. Tiene lógica. El desierto es un lugar de escasez, no es un lugar de provisión. No se deje engañar cuando Dios le hable y usted diga, pero es que ahí no está la puerta, pero es que yo no veo ahí las ganancias, pero es que las estadísticas me dicen que si pongo esto gano más o gano menos. Puede ser que Dios te esté enviando a desiertos para demostrarte que Él va a cumplir. Yo no sé si Elías estaba convencido o no estaba convencido. Lo que una cosa sí aprendí de Elías es que obedeció. Número 2, en medio del desafío, en medio de la crisis, le dijo, se acabó el agua del río, pero vete a la casa de una viuda que socialmente estaba destinada a la muerte en pobreza. Vete a Sarepta, una ciudad fuera del pueblo del Señor. Allí vete. Señor, no tiene lógica. Me deberías mandar a Belén, donde van a nacer el Salvador, o me deberías mandar a Jerusalén, o cerca del templo, o me mandarías a estar en los atrios. No, te estoy mandando muy lejos, donde el mundo ve que ya hay una pobre mujer que no tiene con qué defenderse, que cuando llegó allí hasta donde ella le dijo, lo que tengo es un poco de aceite, un poco de harina, un poco de agua, me lo voy a comer y me voy a morir con mi hijo. Y allí el Señor le dijo, hazlo, que en 3 años no va a faltar harina, ni aceite, ni agua en esta casa. Te estará mandando Dios a desiertos o a ciudades de refugio o a casas de viuda, pero lo importante es Dios quien te envía, y si es Dios quien te envía, no debemos tener ningún tipo de temor. Dolorosamente, iglesia, estamos entretenidos pensando en los pasados, pensando en el antes. Y anótala. Eclesiastés 7, versículo 10. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. Pero le hace Eclesiastés 7 completo para que usted vea lo que Dios habla sobre la sabiduría y la inteligencia. Es momento de responder al llamado. Si era sábado y ahora es domingo, si era lunes y ahora es miércoles, si era a las 7 de la mañana y ahora es a las 9, eso no tiene nada que ver con el llamado de Dios. Dios está llamando a Elías que se atrevan a levantarse y obedecer. Dios está llamando gente que se atreva a enfrentar a 450 dioses de Baales y de frente pararse y decirle, yo conozco un Dios que provee lo que necesita este pueblo. Necesita salvación y vida eterna. Necesita saber que hay un Dios que cuida, que hay un Dios que protege, que hay un Dios que creó los cielos, la tierra, el mar. No importa la decisión que tenga que tomar, si es enviada por Dios, habrá provisión de Dios. Y ese es el primer llamado para hoy. Dios te está llamando. Te está llamando en tu trabajo a que no te inclines a los Baales. Te está llamando en tu negocio a que mantengas tus valores, tu sinceridad, tu verdad. Dios te está llamando en tu universidad, en tu high school, donde tú estés. Dios te está llamando. Dios te está llamando a que te pares frente a los Baales y te atrevas a que tu vida sea una predicación. No importa cuántos preceptos, no importa cuántas leyes, no importa lo que sea. Cuando te paras firme como Elías, no va a llover ante los Baales. No va a llover ante los Baales. ¿Usted sabe por qué la esposa de Acab comenzó a que el pueblo le rindiera culto a Baal? Porque Baal era el dios de la lluvia. Y Dios utilizó al Dios de la prosperidad de la lluvia, lo ridiculizó y lo puso en sequía. Y le demostró a aquel pueblo completo: todo lo que tienes, todo lo que proviene,
proviene de Dios. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Confía en el Señor. En los momentos de mayor sequedad, no entre en acción. Menos ansiedad y más confianza. Menos ansiedad y más confianza en el Dios de los cielos. El Señor te está llamando a que des un paso. Segundo llamado. El mundo vivía en una gran sequía. La sequía de la esperanza, la sequía del amor, la sequía del perdón, la sequía de la reconciliación. Y en medio de ella envió a su Hijo Jesús, que se encarnó entre nosotros. Llegó la provisión de Dios, y donde no había río, no había agua, envió a su Espíritu Santo, y es como un río de agua viva que comienza a correr por el corazón de cada uno de los que le decimos: heme aquí, Maestro, te reconozco como mi único Salvador. En medio de un pueblo donde había división y se resolvía todo con muerte, con mentira, con murmuración, con división, envió a su Hijo y comenzó a hacer una provisión de reconciliación, de perdón, de unidad, de gozo, de alegría en medio de este mundo. Por eso el cristiano no se emborracha, sino que se llena del Espíritu de Dios, porque en medio, cuando en la nevera no hay tanto, hay un Espíritu de Dios que te hace redarguirte y reírte, porque la presencia del Señor en la vida de nosotros es un amor incomprensible, es un gozo, es un anhelo. Si hoy has llegado a este lugar por primera vez, o nos has estado visitando, o nos estás viendo por las redes, hoy, y sientes algo especial en este lugar, es la presencia de Dios en tu vida que te está diciendo: soy yo quien te llamo, soy yo quien te busca.